Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio López, soy el director de formación continua de Universidad de Flores C. de Comahue. Les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Nos convoca el webinar Economía Post-COVID y la gestión PYME en tiempos de crisis. Nos va a acompañar en este webinar el licenciado Gonzalo Echegaray, que es miembro de nuestra universidad. Como es muy conocido en nuestra ciudad, así que para aquellos que por ahí no lo conocen, porque tenemos personas que se han inscrito de otras provincias, así que les voy a leer una pequeña descripción de su trayectoria profesional y laboral. Gonzalo es economista con estudios de posgrado en macroeconomía, gestión de desarrollo local y finanzas. Fue becado por CIPEC para participar de cursos en el MIT y por la Penn State University. Fue investigador en el INTA, consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, subsecretario de Desarrollo Local en la Municipalidad de Neuquén, coordinador de la Asociación de Municipios del Alto Valle y asesor en temas de desarrollo económico para el gobierno de la provincia de Neuquén y las municipalidades de Centenario y Añelo. En la actividad privada fue gerente regional de Interrupciones Sociedad Anónima, exportando fruta orgánica al hemisferio norte y fundador y socio en distintos emprendimientos tales como Ideas, Altavista, Soluciones, Ecoyaque, Imod y Aman Echegaray, entre los que cuenta éxitos y fracasos. Actualmente es titular de Echegaray, Fernández y Asociados, consultora dedicada a la consultoría en inteligencia financiera, parte del equipo de Relaciones Institucionales de nuestra Universidad de Flores y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Gas y Petróleo de la provincia de Neuquén, CEIPA. Les comentamos cómo va a ser la dinámica del evento. Gonzalo va a desarrollar la exposición y una vez que termine la misma vamos a proceder a hacerle llegar las preguntas. Para eso, ustedes en su pantalla del lado derecho tienen un icono que pueden utilizar para ir dejando las preguntas. En la medida que vayamos dando el espacio, las iremos presentando a Gonzalo para que las responda y para socializarla con él. Bueno, Gonzalo, te dejo la palabra. Bueno, gracias Sergio, gracias a la universidad y gracias a los presentes. Como les decía Sergio, sí, la idea es plantear un breve escenario de los próximos 18 o 24 meses que se vienen, pero focalizar de alguna manera la presentación en dos aspectos de la gestión PYME. Por un lado, la gestión financiera y luego lo que, digamos, habitualmente cuidamos mucho y más en tiempos de crisis, que es la parte de los costos y cómo tratar no solo de reducirlos, sino a veces, y en estos casos de alta volatilidad, tener estructuras flexibles y una buena gestión de proveedores. Así que digamos, yo lo había preparado un poquito para lo que es la Nor Patagonia y nuestra economía. Estuve chusmeando un poquito la lista de inscritos. Hay gente de Buenos Aires, de Formosa, de Bahía, de Mendoza, así que nos vamos a obviar la profundidad sobre los temas de la industria de hidrocarburos y la fruticultura. Para ordenar un poquito la conversación, digamos, la idea es ver un poco la situación en el mundo post-COVID, cómo imagino los próximos 18 o 24 meses en Argentina y como les decía, saltaremos lo que nos espera para la región, para el desarrollo de Vaca Muerta y ya introducirnos en la gestión PYME en sí mismo. Todos habrán escuchado, la verdad es que, digamos, esto es para plantear un escenario o un conjunto de escenarios de alta volatilidad. Vamos a tener caídas del PBI mundial entre el 2% y el 12% según las previsiones del Banco Mundial en los distintos países desarrollados y en vías de desarrollo. Seguramente restricciones al comercio internacional, no solo por la movilidad, sino también por
los efectos de las depresiones y de, digamos, seguramente políticas proteccionistas en distintos países. Nos interesa puntualmente en Argentina dos de las industrias generadoras de divisas, más allá, digamos, de lo que pueda ser la agricultura como actividad central e histórica de la Argentina, una caída en la demanda de hidrocarburos que está altamente correlacionada con la caída del PBI en los distintos países, y por las secuelas de las restricciones a la movilidad internacional en el turismo. Estas son, digamos, algunas de las caídas que veremos. En cuanto a los aumentos, seguramente, como decíamos, y lo hemos visto con políticas fuertes monetarias, de apoyo a los menos favorecidos, al desempleo, a la salud, a las pymes y el sector empresario en su conjunto. A nivel global se han visto, digamos, políticas de fuerte intervención. Para poder cubrir estos gastos, se han incrementado de manera importante lo que son la emisión de deuda soberana y las emisiones monetarias, dos fuentes de financiamiento de los países. Seguramente veremos una aprehensión mucho más acelerada de lo que se venía, de las innovaciones tecnológicas, ya sea por parte de los gobiernos, de las empresas y también de la población en general, y en este nuevo mundo que nos espera post-COVID y que en gran parte no era una expectativa para este 2020, aumentos en los niveles de desempleo y los niveles de pobreza generales. ¿Cuáles son las incertidumbres? Y ahí cada uno tendrá su visión, pero la verdad es que me parece que hoy lo que podemos decir es que no hay certezas respecto de los liderazgos mundiales, cómo está reaccionando China, cómo está reaccionando India, cuál será el efecto final sobre Europa, y definitivamente gran incertidumbre respecto de Estados Unidos, no solo en lo económico, en sus niveles de desempleo, la recuperación en B que se vio en los mercados bursátiles, pero, por ejemplo, digamos, algo que estaba muy claro es que Trump dominaba las encuestas para su reelección, y hoy es otra cuestión que está bien en duda. La duración de las cuarentenas administradas, los países se van liberando, poco a poco se van esfumando los temores de fuertes retrocesos en las cuarentenas, y esto a nivel económico lo que nos genera es, digamos, mayor confianza en el futuro y que las demandas de bienes y de servicios empiecen a recuperarse. ¿Cuál será en esta crisis económica las tendencias más ambientalistas de energías renovables, consumos responsables y demás? Habrá que ver si esta crisis y lo que nos espera de vuelta en la gestión pública y en la gestión privada, cómo se llevan adelante las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, y en este mismo sentido, cuáles serán los destinos de las inversiones en capital. Hoy, digamos, más claro que hace unos días la recuperación en B. Parece que este es un escenario que en Argentina podemos también resumir en algunos puntos. Una reducción del PBI entre el 7 y el 10%, esto, digamos, está contemplada la incertidumbre que hay respecto de la renegociación de la deuda, aumentos de inflación. Yo me inclinaría más porque estos aumentos de inflación se van a dar recién en el último trimestre de este año, primer trimestre del año próximo, y me parece que ahí va a ser clave la recuperación de la demanda en Argentina. Pero definitivamente la emisión y la restricción de dólares creo que va a generar un aumento en los bienes, principalmente en los bienes importados. Primer dato acá, yo volvería, digamos, dependiendo el rubro donde se encuentren las pymes, a pensar en algunos proyectos de sustitución de importaciones que, digamos, de movida las señales indican que vamos hacia ese camino, y lo marca las restricciones al dólar y los aumentos que hay
para poder importar. Un aumento fuerte del desempleo, una devaluación prevista, no solo en el dólar oficial, sino también en el resto hoy de la variedad, casi empieza a ser infinita de tipos de cambio. Reducido financiamiento internacional, acá me parece que de vuelta, más allá de que se solucione la cuestión y la negociación de la deuda, la Argentina va a tener una fuerte restricción. Primero porque la deuda se está negociando al límite de la sustentabilidad, con lo cual cualquier toma de deuda posterior a el nuevo plan que se haga va a inclinar la balanza hacia una potencial renegociación futura, y en el caso de que no se arregle, bueno, las consecuencias son más claras. ¿Qué me parece que tenemos que estar atentos como gestores, como empresarios, como dueños de pymes? Seguramente este es un gobierno que se va a inclinar por distintos programas de apoyo a la pyme. Esto se vio en la gestión de Cristina Fernández, y aún con las dificultades, la presión fiscal y demás, este es un punto que me parece que vamos a tener que tener en cuenta. Las tasas subsidiadas de financiamiento son un claro ejemplo, garantías estatales y demás que para la pyme no hay que perder de vista. Lo que mencionaba antes, una reducción de las importaciones, esto es derivado directo de la restricción de dólares. Una política energética que todavía no está claramente definida, más allá de que está sancionado el barril criollo y que probablemente durante el mes próximo se defina también algo similar para el gas. Y una recuperación de la economía y ya algo más normalizado en el caso de que las cosas salgan bien para el tercer trimestre del 2021. Entonces me parece que este es en el escenario, con sus más, con sus menos, en el cual nos vamos a estar desenvolviendo en el próximo año, año y medio y tal vez 2 años. Digo esto porque con Sergio, digamos, nuestra idea era plantear esta charla pensando cómo va a ser nuestra situación luego de que superemos las restricciones a la movilidad propias del COVID. Me parece que hay mucha información de los próximos 60 días, de los próximos 90 días, pero que también la pyme tiene que darse el tiempo para pensar cómo va a ser el mediano y el largo plazo respecto de su situación, sus proveedores y sus finanzas. Hasta acá un panorama general. Entrando a la pyme, muchos libros, mucha teoría podrían clasificar la gestión de la pyme en lo que es la gestión estratégica, hacia dónde vamos, hacia dónde redefinimos nuestros servicios, hacia dónde nos lleva la tecnología, los hábitos de consumo. Definitivamente, me parece que la crisis del COVID, algo que ya se venía viendo también, van a definir nuevos modelos de liderazgo y recursos humanos, todo lo que es teletrabajo, outsourcing y demás. Lo que es costos proveedores, gestión financiera, que es donde nos vamos a focalizar en un ratito, y digamos, después cada uno encontrará sus referentes y compartir experiencias respecto de lo que son las nuevas estrategias de marketing, comunicación, comercialización y la gestión de la producción y la calidad. Entrando en lo que hoy nos toca, digamos, hay gente de todo el país y me parece que hay algunas cosas que la pyme a veces nos pasó en el desarrollo de Vaca Muerta, cuando el negocio va demasiado rápido para poder tener todo bajo control, definitivamente uno utiliza su tiempo y a veces en las pymes eso es un bien escaso. Se preocupa por poder cumplir con los servicios, poder cumplir con el producto
y va dejando algunas cosas menores. Me parece que en los próximos meses, frente a estas situaciones de volatilidad, ya, digamos, va a ser tan importante cómo vendemos, a quién le vendemos, cómo compramos, a quién le compramos, como lo que a veces llamamos el escritorio. Me parece que en estas situaciones de alta inflación, de proveedores que no pagan, de qué tan bueno es mi cliente y para qué me sirve, digo, la segmentación de clientes va a ser un tema. Me parece que hay un tema que en la gestión financiera que es importante que profundicemos y utilicemos todas las herramientas. El ciclo de tesorería en épocas de inflación es fundamental. Digamos, desde que yo compro hasta que yo cobro, no solo hasta que yo vendo, a veces pueden pasar 90, 120 días y eso es fundamental. Hay experiencias de empresas que les ha ido muy mal, no porque no fueran rentables, sino porque el costo financiero fuera muy alto, porque alguna incobrabilidad pudiera complicar la gestión. Entonces me parece que vamos a tener que prestar mucha atención a los flujos de fondos, qué hacemos con la liquidez y cómo nos hacemos de capital de trabajo. ¿No? No va a ser lo mismo, y permítame que lo diga en llano, digamos, no va a ser lo mismo ir a la cueva que financiarse en el mercado bursátil cuando se pueda. Los costos del financiamiento van a ser muy diferentes. ¿Qué hacemos con la liquidez mientras la tenemos? Va a ser clave, y cuáles son los plazos de pago con los que yo le voy a pagar a mis proveedores van a ser importantes, y va a haber mucho por negociar ahí. La reserva de valor, entonces, o cuando uno tiene algún excedente, más allá de que en estos tiempos va a ser difícil, digamos, la caja de la pyme y la economía de la pyme puede, digamos, uno puede mantener el valor de sus recursos en stocks, sobre todo quienes se dedican a la parte comercial, y o, digamos, reservando el poder adquisitivo, el valor de la liquidez cuando está en la caja de la empresa. Entonces, digo, entrando en la gestión de los stocks, yo separaría tres tipos de costos, ¿no? O sea, lo que son los insumos que se producen de forma nacional, en general más atados a los índices de inflación, a los índices a los índices mayoristas de la construcción, de los energéticos, de los combustibles y demás. Los separaría de lo que son los stocks más vinculados a bienes importados, con lo cual ahí va a haber que prestar mucha atención. Y la liquidez, por otro lado, digamos, hay empresas que facturan en dólares, en general en Argentina se factura en pesos, y hay mucha atención también cuando tenemos un documento, cuando tenemos una factura, cuando tenemos un cheque, cuál es el costo de adelantar el dinero con una buena estrategia y poder con eso hacernos de insumos o materiales o mercadería para la venta que vayamos a tener. Parece que ahí, digo, también hay una gestión financiera interesante para tener en cuenta. La gestión crediticia, la verdad es que a muchas empresas, pymes, clientes que nos pasó, y empresas en general, digamos, que nos han venido, digamos, a preguntar, o en estas conversaciones que seguramente ahora surgirá, no tenían sus carpetas de crédito, empresas que no estaban calificadas en una sociedad de garantía recíproca, empresas que no tenían sus cuentas comitentes en el mercado bursátil abiertas. Me parece que hay ahí herramientas para mejorar la gestión financiera. Y digo, en Neuquén
y esto lo hemos compartido a nivel de la Cámara, lo hemos compartido con el resto de las cámaras sectoriales, con la Agencia de Desarrollo de la provincia, y por lo que sé de hablar con algunos gerentes de sociedades de garantía recíproca, solo el 20% de las pymes está calificada en una SGR. La calificación en una SGR es gratuita, no tiene costo, y les puede dar herramientas, no solo para avalar créditos de largo plazo, sino también para descontar tanto cheques, pagarés, facturas a un costo menor que lo que habitualmente se logra yendo directamente al banco. Entonces, parece que tener preparadas todas las opciones, los acuerdos bancarios, las carpetas de crédito, como les decía, una cuenta comitente abierta que en cualquier sociedad de bolsa se hace sin costo, es una idea interesante para ir haciendo y para ir previendo. En el mercado bursátil hay tanto el mercado argentino, digamos, de valores, como el BIMA, están dando presentaciones de difusión de herramientas para el mercado bursátil para pymes. Seguramente en breve se estará reactivando lo que fue el FONDEP para aplicar a la factura de crédito, digamos, para poder descontar facturas de crédito electrónico a aquellos que trabajen con grandes empresas y con facturas a 30 días o plazo mayor. La tasa de descuento de cheque avalado es de las herramientas más baratas, más económicas para hacerse de capital de trabajo cuando uno cobra, y como les decía, me parece que son todas herramientas que tenemos que ver, porque por ahí descontar un cheque al 4% cuando la devaluación esperada o la inflación esperada en algún producto, ya sea que se enteran digamos, por el diario o porque su proveedor se los avisa, proveedores, la conversación con proveedores es un tema que vamos a ver después, puede ser muy conveniente descontar un cheque y comprar insumos cuando de vuelta la cuestión monetaria va a estar con alta volatilidad en todo este periodo. Sin dudas la gestión impositiva, esto ya me excede un poquito, pero los contadores van a ser una pieza fundamental para definir las estrategias impositivas, sobre todo, y para quienes no tengan un fluido contacto o un buen contador, los cambios de normativa van a ser permanentes, se vio en los últimos 2 meses y va a continuar así, porque la verdad es que haya o no plan económico, digamos, quienes crean que haya un plan económico y quienes crean que no lo hay, eh, la volatilidad, la incertidumbre, la crisis, la renegociación de la deuda, las políticas de los países, digamos, con los cuales tenemos los mayores comercio internacional y sus modificaciones van a generar que la normativa impositiva vaya modificándose, esperemos que no día a día, pero seguramente semana a semana. Entonces, cerrando un poco este tema de la gestión financiera, la estrategia de deuda a veces cuando en la cátedra, en economía, planteamos estos temas es cómo se apalanca uno en el sistema financiero, ya sea para deber o para colocar liquidez. Es importante, no es menor. Recordemos que las tasas de largo plazo y son en general mucho mejores. La verdad es que hay que evitar, digamos, un error muy casual que a veces vemos es empresas que tienen cheques en cartera o facturas y entran en descubierto. La verdad es que eso es un error, es bastante simple de solucionar si uno tiene bien armada la estrategia financiera, y es importante porque termina afectando directamente a los costos. Y por último, como decíamos, ¿no? O sea, yo creo que va a haber programas de apoyo a los distintos sectores, programas de financiamiento a los distintos sectores.
ni hablar en los sectores de la construcción, en los sectores de consumos básicos, de alimentos, y por ahí en las pymes de menor escala, en lo que son emprendimientos y pymes de 2 años, que es algo a lo que estos gobiernos, este tipo de gestiones nos tienen muy acostumbradas a apoyar directamente para reactivar la economía. Si les parece, no sé, Sergio, si tenemos preguntas, pero antes de pasar a la parte de costos, por ahí podemos conversar un ratito, unos minutos sobre estos temas. Mira, por ahora no hay preguntas, pero si alguien está interesado en dejar alguna, si querés esperamos un poco, a ver si alguien deja alguna pregunta. Mientras, para ir contándoles algunos detalles de esto, hace un par de semanas conversaba con el gerente de Asindar Pymes SGR y por ahí para hacer un paralelismo con el resto del país. En la región, en Río Negro y Neuquén, las SGR, las sociedades de garantía recíproca, son utilizadas en un 80% para avalar créditos de largo plazo. Y en el resto del país, el 20% de la actividad entre una pyme y una SGR es para créditos de largo plazo. En el resto del país, las pymes utilizan las SGR para descontar valores a depositar en un 80% y viceversa, en la región, en Río Negro y Neuquén, las pymes solo utilizan a las sociedades garantía recíproca para en el 20% de la actividad de la SGR. Esto lo que está marcando es que, más allá de algún detalle en la economía de la región, que funciona con muy poco cheque y con más factura, pero que hay margen para implementar esta estrategia, que estén donde estén, y viceversa, digamos, hay un margen para ser más inteligente en la gestión financiera. Ni hablar hoy en día con todas las restricciones para acceso al dólar oficial, el mercado bursátil hoy está muy activo, se han abierto en los últimos 2 meses un 40% más de cuentas comitentes que en los meses, digamos, y en los meses anteriores, digo, con respecto al año anterior, sin dudas con respecto a lo que fue la actividad PYME en el mercado bursátil en el 2017 y 2018. Las nuevas herramientas que ha desarrollado el mercado son muy económicas y muy destinadas a este sector. Y en esto estoy hablando ahora puntualmente de lo que son manejar la liquidez, no en un plazo fijo, que además, digamos, nos restringe la posibilidad de disponer del dinero en el momento, sino de activos que están directamente correlacionados con la evaluación del contado con liquidación y, digamos, en paralelo, otros activos directamente relacionados con el dólar oficial, para el cual, digamos, para ambos se esperan devaluaciones en los próximos meses. Sergio, no sé si tenemos alguna pregunta, si no, seguimos con la parte de costos. Podemos seguir. Bueno, en este sentido, ya entrando más en la estructura y el funcionamiento de la empresa, lamentablemente creo que vamos a enfrentar una economía restrictiva. De hecho, el índice, o sea, la caída del PBI en un 7, en un 6, en un 10, en un 12% para los más pesimistas, va a generar sin dudas desempleo, va a generar sin dudas el cierre de algunas empresas, y en esta creación y destrucción, siempre los más afectados, lamentablemente, y por menor espalda financiera, menor espalda económica,
son las pymes, las empresas que reciben con más crudeza los efectos, hay que estar preparado para que algunos de nuestros proveedores no estén más, tengan dificultades para proveernos de bienes, tengan dificultades para proveernos de servicios, y me parece que ante situaciones de alta volatilidad y de incertidumbre, distintos proveedores pueden reaccionar de forma distinta, y los precios entonces de sus bienes y servicios también. Lo mismo que con las posibilidades que estos proveedores tengan de negociar descuentos, plazos, formas de pago y demás. Con lo cual, para aquellos que toda la vida trabajaron con algunos proveedores, primero que nada, mucho diálogo con ellos, pero además ir armándose una base de datos, un backup, sobre todo en lo que son bienes importados, y ahí haría mucho foco sobre quiénes nos van a seguir proveyendo de bienes en ese sentido. Otro tema dentro de lo que es la gestión de las estructuras de costos es que habitualmente, y digamos, con mucha veracidad, pensamos y reconocemos que las estructuras fijas suelen ser más económicas que las estructuras variables. O cuando uno, digamos, empieza a tratar de organizar los costos de la pyme, vemos que en muchos casos son mejores, o por lo menos más baratas, las estructuras fijas. ¿Cuál es el problema? Que ante estos riesgos de volatilidad, tenemos contrato, tenemos actividad, tenemos demanda, pero al mes siguiente esto cambia, y que se va a dar en este contexto, que yo, por lo menos que yo imagino, y que muchos imaginan para el mediano plazo, hay que ser muy inteligentes en tratar de reducir los costos fijos, cosas que a veces decimos, pero de vuelta, a veces son más baratas y entonces nos cargamos con costos fijos con tal de aumentar la rentabilidad. En este caso me parece que la rentabilidad no hay que mirarla en el mediano plazo, sino en el corto plazo, sobre todo en algunas variables puntuales, y salir, digamos, aunque sea un poquito más caro, salir a contratar, salir a tercerizar algunos servicios, aunque sean un poquito más caros, digo, y que estén mucho más atados a nuestro nivel de actividad que a la rentabilidad de la empresa. Y en este sentido, me parece, digo, que hay una experiencia, o varias experiencias que se fueron dando durante las últimas décadas, y tal vez esto nos quede marcado después de esta crisis, que es, nadie se imaginaba la seguridad, la limpieza de grandes, de los grandes, de los supermercados, de los shoppings y demás. Nadie se las imaginaba hace 20 o 30 años tercerizadas, y hoy ninguna de esas empresas, ninguno de esos emprendimientos piensan dos veces y tercerizan estos servicios. Tal vez haya que pensar en esta reinvención que digamos, últimamente está muy de moda hablar, cuáles son aquellos costos que podríamos tercerizar y generar outsourcing. Así como lo vemos esto en los costos, lo vamos a ver en los ingresos. Y ahí, digamos, casi rozando las cuestiones que tienen que ver con las estrategias comerciales, me parece que es tiempo de segmentar muy bien quiénes son nuestros clientes, qué ventajas nos dan y cuáles son los riesgos que nos implican. Y acá digo, a veces está ese cliente muy importante que viene de vez en cuando y nos salva el mes, y está ese cliente fijo que nos da de comer todos los meses. Bueno, ahí me parece que quienes no lo tengan muy claro, y sobre todo a quienes de alguna manera puedan tratar de negociar
cuando los niveles de actividad se vuelven muy volátiles, la empresa se le genera incertidumbre inherente ya, no solo la que corresponde a la macroeconomía, a la economía de la región donde estén, sino tratar de acomodar eso y ver en la medida de cada uno de vuelta. Digamos, hoy hay gente de todos lados y de todos los rubros, esto puede ser más o menos posible, pero tratar de tener clientes que nos sostengan el nivel de actividad, que nos den tranquilidad, me parece que es importante. Cuarto punto de hoy, un poquito del outsourcing, ya lo planteamos, parece que son tiempos de mucha asociatividad, nadie hubiera pensado compartir oficina, nadie hubiera pensado en aliarse con la competencia para prestar algún servicio. Me parece que en estos casos, a fin de no aumentar los gastos de estructura, a fin de no quedarnos muy, muy grandes, porque hoy tenemos trabajo y mañana puede ser que no, los proyectos asociativos me parece que es algo que tenemos que pensar y que sobre todo se tiene que trabajar. Mucha gente a veces no conoce a su competencia más allá del producto o el nombre. Este es algo clarísimo que está pasando y ahí se los cuento como miembro de la comisión directiva de CEIPA, de la Cámara de Gas y Petróleo de la provincia. Hay muchas empresas vinculándose para complementar servicios, presentarse a licitaciones de forma conjunta, intentar no realizar inversiones hoy que a veces, digamos, no se alcanza por una cuestión económica, pero además trataría de no incurrir en inversiones de mediano plazo cuando no sabemos cómo va a estar planteado el futuro. A veces juntarse con alguien que siempre nos miró de reojo no es una mala idea evaluar esto. La gestión de compras y contrataciones, la negociación clave. Otra vez, a veces nos anquilosamos un poquito y siempre manejamos esto de la misma manera. Yo creo que hoy va a ser tiempo de pensar y de repensar formas de pago, descuentos por pago adelantado, qué cantidad de mano de obra requerimos y en qué convenio colectivo van a estar esas contrataciones. Me parece que va a haber desde el punto de vista casi legal un fuerte trabajo para hacer y para asegurarse cosas. De vuelta, pensemos que en situaciones de riesgo y cuando estamos viendo que el 20% de las pymes puede estar en riesgo, puede tener complicaciones, con proveedores y con clientes, asegurarnos de alguna manera, de forma contractual, digamos, remuneraciones por mora, qué va a pasar si me podés pagar, si no me podés entregar el producto. Me parece que todo esto hay que tenerlo mucho más claro en esta etapa que se viene, que por ahí en situaciones de mayor estabilidad. Y por último, digamos, la parte de contratación de empleo está un poquito mencionada. Por último, esta inteligencia fiscal que planteábamos al principio desde lo financiero y un cortito, un mensaje sobre los contratos. Digamos, ni hablar los que estén haciendo teletrabajo y compras, comercializaciones en nuevos sistemas digitales y demás, pero hay, para quienes están en la parte de comercio, esto es más simple, es una compra, venta y demás. Para quienes están prestando servicios, revisar los contratos. Hay empresas, pymes, que muchas veces trabajan sin contrato. Vamos, uno va avanzando en conseguir un cliente y a veces se olvida qué pasa ante lo inesperado. Cuando las cosas salen bien, todo esto sale bien. Cuando las cosas salen mal, a veces es bueno tener un papel y alguna previsión de lo que puede pasar.
Me parece que en resumen estos son los títulos, seguramente cada uno podrá decir esto lo tengo mejor preparado, aquello me falta un poquito, pero me parece que son los títulos que tenemos que tener en agenda y también por eso el formato. No entrar en profundidad demasiado, pero me gustaría, digamos, conocer también de parte de ustedes cuáles son las estrategias que están tomando y si hay alguna en la que no habían pensado anteriormente y están empezando a trabajarlas. Sí, mira, Gonzalo, Diego dejó una pregunta sobre cómo te parece que impacta el parking para el dólar MEP y el contado con liqui. Diego, yo eh, definitivamente es un riesgo eh, que además de ser un riesgo, digamos, como todo riesgo, a veces, a veces uno puede perder algo si el bono bajó, a veces puede ganar algo si el bono bajó. Nosotros hicimos una operación de MEP a contado, o sea, con un parking ahí en el medio, y, y el cliente terminó con más dólares cable, dólares internacionales, dólares contados con liquid, que dólares MEP. Entonces, yo lo que sí, digamos, entonces con esto digo, hay un riesgo, seguro, lo que no sabemos nunca es, y menos con esta volatilidad que hay, sobre todo en estos días previos a la negociación de deuda, eh, me parece que el dólar es una reserva de valor, no dejaría otra vez de pensar en coberturas distintas. Eh, Sobre todo también atándolo al tipo de costo para el cual estés buscando una cobertura. Y digo esto para ser más claro, yo creo que la inflación, la devaluación van a ser superiores a los aumentos salariales, porque eh, veo un salario en dólares bajando en los próximos meses. Y ahí, entonces, digo, de acuerdo a la estructura de costos que estás teniendo, sobre todo si es plata de la empresa, ¿no? Si es plata, digamos, si es plata de la persona física, del socio, es distinto, bueno, porque ya ahí uno tiene otros tiempos y demás. Pero para lo que son coberturas de poder adquisitivo del dinero y relacionado muy con la empresa, pensaría cuál es el tipo de costo y cómo se va a indexar ese costo para buscar un activo que te haga la cobertura correcta. Eh, Volviendo al parking, eh, yo creo que se vienen devaluaciones fuertes en el oficial, en el MEP y en el contado con cable, en el contado por liquidación. Con lo cual, la verdad es que sugiero esto. En el caso, ojo, digamos, hay que tener cuidado porque en el caso de que la liquidez que estén reservando esté más relacionada con compromisos de la empresa que pueden tener mayor o menor certidumbre, digo, pueden ser compromisos con proveedores o salariales, me parece que los CDR, que son los certificados de depósito Argentina, con un subyacente en acciones externas, me parece que ahí también tenés una opción, están directamente correlacionados con el tipo de cambio del dólar cable y la verdad es que la volatilidad digamos, con una cartera de 3, 4 CDRs se reduce mucho, estás casi en el nivel del dólar de riesgo del contado con liquidación y te podés hacer de la plata sin pasar por el parking y en 48 horas en la mayoría de los CDRs. Digo, como para entrar un poquito en el tema. Sí, es la única pregunta, Gonzalo. Podemos seguir si Okay. querés. No, después es comentarios finales, entonces no me dejaron contarlo en el inicio, lo voy a contar ahora, estoy por ser papá. Y la verdad es que empezamos a ver, bueno, los juguetes, esto, aquello. Y la verdad es que una de las cosas que encontré
el vicio me puede, es que los móviles o los juguetes Montessori valían 3 o 4 veces lo que valía un móvil o un juguete común, y en realidad eran exactamente lo mismo. Me parece que vamos a una economía en los próximos meses donde el diferencial va a ser muy importante. Esto se ha dicho muchas veces, no es que nadie lo sepa, pero yo quiero resaltarlo, me llamó la atención, digo, todos tenemos que encontrar nuestro Montessori para poder marcar en alguna medida un precio un poquito mayor, o encontrar cuál es la diferencia, qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente, que es distintivo de la competencia. Mirando hacia adelante y cada uno, digamos, en su rubro, me parece que estas son algunas de las tendencias donde en esta idea de redefinición, de reinvención de la empresa, y también volviendo sobre mis juguetes Montessori, me parece que tenemos que tener un ojo. La alimentación es y será un tema. Se vienen en cada ciudad programas, políticas dentro de lo que es la economía social, dentro de lo que son los emprendimientos. Me parece que se viene toda una movida de lo que es la agricultura de cercanía, más al modelo europeo, de Barcelona, de Alemania y demás. Todo lo que son servicios colaborativos van a seguir, digamos, en estas estrategias de reducción y de flexibilización de los costos. Es algo que se está viendo. La economía circular, me parece que esto va a ser más largo, está más incentivado desde las incubadoras de empresas, digamos, ahí quienes quieran presentarse a proyectos de financiamiento, ya sea nacional o internacional. En la región, tema de energías limpias y renovables. Acá yo creo que no nos tenemos que olvidar, y también para pensar, muchos economistas, entre los que me incluyo, ven que la economía de los próximos meses se va a asemejar a la economía del 2001, 2002. Ojalá no tengamos la conflictividad social y política de ese entonces, pero creo que vamos a ir a consumos de segundas marcas, donde la gente está muy atenta, donde digamos, si recordamos esa historia, se empezaron a vender artículos de limpieza a nivel mayorista, donde de vuelta se volvió a las segundas marcas, donde los bienes de lujo, donde los bienes que a veces los compramos porque nos gusta más que porque los necesitamos se reducen, pero donde hay margen para hacer negocios en eso, y a veces, digamos, es cambiar un poquito el servicio, cambiar un poquito la calidad y sobre todo cambiar la imagen y la estrategia de comercialización. Todo lo vinculado al turismo va a estar restringido de vuelta por unos meses, pero el turismo internacional va a estar mucho más restringido que el turismo nacional. Esto va dos factores definitorios para que el turismo nacional sea el que crezca. El turismo internacional va a estar restringido, y además la escasez de dólares va a hacer que sea muy caro viajar al exterior, con lo cual me parece que quienes estén vinculados hasta a este sector van a tener, pasada la crisis COVID, una buena experiencia, y todo lo que es la inclusión de minorías y las economías de cercanía. Así que estos son lugares para poner el ojo. Y le preguntaba a Sergio al final, acá, nada, dejarles, la verdad es que a quienes les interese, parece que este es un buen punteo de una consultora importante, CB&D, que puede también, en lo que es la estrategia de comercialización, de ventas, algunos de los cambios estructurales que se vienen y a los que seguramente tendremos que adaptarnos. Pensemos que
está de moda, digo, el que no está en la web, el que no está tratando de adaptar su comercio al mercado digital, eh, lo va a hacer en los próximos meses, y me parece que hay que entender eso, porque si en ese espacio de comercialización había 10, en unos meses va a haber 1000 y va a ser difícil diferenciarse. Así que nada, cerrar. ¿Te dejo una La pregunta verdad más, que Gonzalo? sí, ¿Puede decime. ser? Sí. Alejandro pregunta, ¿por dónde entiende que puede ser factible generar un diferencial que permite el desarrollo de las pymes? Mira, yo creo que, y de vuelta esto, en el sector hidrocarburos, que es en el que estoy más metido hace unos años, es muy claro cuál es el diferencial. La verdad es que tendríamos que conocer un poco más qué hacen, pero la verdad es que para una gran empresa y para quien tiene que solucionar cuando vos entras en una gran empresa es muy difícil la flexibilidad. Yo creo que el COVID nos alejó, digamos, nos puso a todos en una computadora, y en los tiempos de crisis lo mejor es acercarnos, porque yo creo que la posibilidad que tiene el dueño, el gerente de una pyme, de ser flexible ante las decisiones, los problemas, la solución que se va a buscar, va a ser fundamental. La verdad es que hoy tener que trabajar con una gran empresa, con su burocracia, donde en general los empleados están más preparados para cumplir ciertos procedimientos, las hacen muy rígidas para tiempos de incertidumbre. Con lo cual ahí no solo hay un diferencial, sino que me parece que hay una ventaja que aprovechar. Primero eso, y eso lo que exige es mucho diálogo con el cliente y mucho diálogo con los proveedores. Me parece que otro diferencial de la pyme, y tiene que ver con la estructura propia de la pyme, es esto que decíamos hace un rato. La verdad es que cuando vos trabajás con una gran empresa, cuando trabajás con una multinacional, hay muchas cosas que están definidas, no se pueden cambiar. Y esto va hasta en el tipo de servicio que se ofrece y cómo se ofrece cómo te mandan el presupuesto. Vos no le puedes, vas a comprar una camioneta a Toyota y las cosas están muy definidas. Esto más vinculado a la parte de servicios, ¿no? Me parece que adaptarse a la necesidad del cliente y de forma puntual va a ser importante. Después ya hay que entrar en cada uno de los sectores, es muy difícil hacerlo por acá, pero me parece que ahí hay una clave general para todas las pymes. Bueno, Gonzalo, esas eran las preguntas. Esto por último, todo el mundo a veces dice la crisis es una oportunidad. Yo creo que si la crisis fuera una oportunidad no sería una crisis. Me parece que es distinto, y a veces cómo uno encara los problemas. Esto quienes hayan estado en las áreas de planificación lo van a entender más rápido. Eh, en las crisis hay oportunidades. Cómo las aprovechamos y quiénes están preparados para aprovecharlas es distinto. Y entonces, cómo estamos solucionando los problemas de la urgencia me parece que es un tema, y que hay presentaciones, la universidad tiene respecto de estos temas, eh, discusiones y encuentros sobre los distintos, digamos, cómo manejar, digamos, las cuestiones con los recursos humanos, las cuestiones del liderazgo, las cuestiones del teletrabajo, desde la gestión del teletrabajo a la legal del teletrabajo, eh, eh, conversaciones sobre marketing y comercialización digital. Ahora, me parece clave que también pensemos en qué va a pasar
cuando todos volvamos a salir a la calle y las cuestiones hayan cambiado, y con lo que nos vamos a encontrar son dos crisis distintas. Una es la crisis de movilidad, una es la crisis de trabajo, de poder trabajar o no poder trabajar y cómo afrontamos eso, y una crisis distinta es la crisis económica que se viene en Argentina y para la cual tenemos que estar preparados. Y digo, yo planteé algunos temas, seguramente habrá otros, en estos dos puntos, ¿no? O sea, la gestión financiera y la gestión de costos, pero en cada uno de los circulitos que teníamos antes me parece que hay que estar preparados y hay que debatir mucho. ¿Con quién? Las cámaras me parece que son un buen lugar. La familia, sin duda, hacia dónde va, qué tanto arriesgamos, qué tanto no, y cómo nos enfrentamos a distintas situaciones. De vuelta, mucho diálogo con los proveedores, porque para ver cómo están, para ver si van a poder seguir, si no van a seguir, cómo voy a hacer para sustituir eso, con los clientes, para ver qué tipo de cosas, pero me parece que es fundamental. La crisis no es una oportunidad, en las crisis hay oportunidades y hay que estar preparados. Bueno, Gonzalo, no sé si querés presentar el ciclo de entrevistas que vamos a comenzar el 24. Sí, Comentar un poquito. claro, aprovechamos el anuncio parroquial. Me parece que hay, para los más grandes, la crisis que se viene tal vez no sea una novedad. Vamos a avanzar con este tipo de encuentros. Y para los más grandes decía, ya hubo, Argentina nos tiene acostumbrados a distintas crisis. 2001 tal vez sea una de las más fuertes, pero digo, después tuvimos una en 2008, tuvimos una en el 95, tuvimos ciertos niveles de crisis intermedios y sin dudas el 89, para que quienes tienen aquella experiencia, la verdad es que fue muy difícil y complejo para poder ser sostenibles en ese entonces. Ojalá la crisis del que nos viene sea más parecida a la del 2001 y no a la del 89. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Que decía Sergio, vamos a estar haciendo un ciclo de entrevistas, ¿no? La idea es que nos hablen los empresarios de distintos rubros en cada uno de los temas de la gestión PYME. Me parece que por ahí a veces, digamos, desde este lugar, desde el lugar más de la academia, de la consultoría o de la teoría, se pueden decir un montón de cosas y la verdad es que después en el barro es muy difícil llevarlo adelante. Entonces, la idea es avanzar en un ciclo de encuentros directamente con los empresarios para ver cómo superaron otras crisis, cuáles fueron aquellos tropezones, aquellos golpes que se dieron y cómo están pensando cada uno de los temas, cada una de las áreas de la gestión PYME hacia adelante para poder subsistir y empezando a ver las diferencias, ¿no? Que ninguna crisis es comparable con la otra porque hay tecnología distinta, formas de gestión distintas, productos y servicios distintos y estrategias distintas. Entonces, digo, ¿qué se puede rescatar de aquella experiencia? ¿Qué se puede aprender? Y cómo lo vemos para adelante, cómo lo ven ellos para adelante y cómo lo están actuando. Así que invitarlos a todos, pedirles, digamos, los contactos que los tenemos, pero nos gusta no invadir a la gente, para invitarlos, para seguir conversando. De parte mía, Sergio, agradecerles, ponernos a disposición, acercarles la presentación a quienes lo deseen y seguramente muchas gracias, estaremos en contacto. Bueno, Gonzalo, gracias también y bueno, seguiremos en contacto seguramente cuando salgamos con las piezas de comunicación de la charla que vamos a tener el 24. Seguramente van a poder inscribirse, así que les agradecemos que hayan participado, así que bueno, buenas tardes y que terminen bien el día. Hasta luego. Saludos a todos.